Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Hoy hablemos de suicidio. Bienvenidos a este podcast titulado ¿Cómo surge la idea de suicidio en la mente del ser humano? Mi nombre es Miguel Guerrero Díaz y soy psicólogo clínico. Soy consciente de que el propósito de este podcast es ambicioso. Desafortunadamente no tenemos una respuesta exacta e inequívoca a esta pregunta, dada la complejidad que encierra la conducta suicida. Pero sí podemos aproximarnos a la comprensión de este fenómeno gracias al desarrollo de algunas teorías psicológicas basadas en la experiencia clínica y la investigación. Podemos y debemos acercarnos a comprender este fenómeno psicológico, puesto que conocer cómo surge la idea de muerte en una persona puede ayudarnos y orientarnos en la prevención del suicidio, en tanto en cuanto la idea suicida conforma un factor de riesgo para realizar un futuro intento de suicidio y finalmente fallecer por esta dramática causa. Durante los próximos minutos intentaremos dar respuesta a estas cuestiones. ¿Qué puede llevar a una persona a pensar querer acabar con su propia existencia? ¿Qué elementos o variables psicológicas y sociales están implicadas en el origen y desarrollo de la ideación suicida? Y por último, ¿qué factores nos protegen de la idea de muerte y nos enganchan a la vida? Indudablemente necesitamos un mayor desarrollo de teorías psicológicas explicativas que nos ayuden a comprender cómo se origina la idea suicida en la mente de una persona, así como mejorar nuestra comprensión global de los factores que están implicados en su génesis y desarrollo. Es una tarea difícil, pero no imposible. Desconocemos aún mucho acerca de este fenómeno sumamente complejo, pero no obstante, disponemos de buenos modelos que nos orientan en esta cuestión. Para guiarnos en esta presentación me apoyaré en el modelo de 3 pasos de David Klonsky y Alexis May, una teoría interesante que contribuye a identificar los factores que facilitan la aparición de la ideación suicida. Desde esta teoría, 3 conceptos son claves para entender el origen de la idea suicida. El primero es el dolor, en todas y cada una de sus manifestaciones: dolor físico, dolor psicológico emocional, dolor social o incluso dolor moral, con el consecuente sufrimiento que éste genera en el ser humano. En segundo lugar, la desesperanza, entendida como un sentimiento profundo de incapacidad de encontrar solución o salida a las dificultades que se nos presentan y carecer de expectativas de futuro. Y por último, la conectividad. En este caso, la desconexión con la vida, con nuestro entorno más cercano, así como la pérdida de las razones que dan sentido a nuestra vida, comprometen la felicidad del ser humano. Y es que nadie, siendo feliz, se suicida. Por lo tanto, reflexionar acerca de qué amenaza nuestra felicidad y nuestro bienestar psicológico y social nos permite descubrir las claves para la aparición de la ideación suicida. Podemos resumir en 3 las necesidades psicológicas básicas y universales clave para la salud mental de cualquier persona. En primer lugar, el sentido de pertenencia, sabernos integrados en nuestro grupo, en nuestra comunidad, saber que disponemos de personas que nos quieren, nos protegen y nos cuidan. En definitiva, amar y tener la capacidad también de sentirnos amados. Otra necesidad psicológica básica es sentirnos competentes, capaces, eficaces y poder cubrir nuestra capacidad de logro. Y por último, la autonomía, sentirnos libres y reconocidos socialmente, ayuda al bienestar emocional del ser humano. ¿Cuáles son, por tanto, los componentes clave para entender la idea suicida? El primero es sin duda clave, el sufrimiento, entendida por cualquier experiencia subjetiva que sentimos de padecimiento, dolor o pena. Bien sabemos que las fuentes del sufrimiento pueden venir de un dolor físico, de un dolor social, de un dolor espiritual o moral y de un dolor emocional o psicológico. Este dolor mental, conocido también como psicalgia, es un factor de riesgo suicida incluso en ausencia de trastorno mental y predice la ideación suicida más que la propia depresión, según algunos estudios. Algunas condiciones que nos generan dolor y sufrimiento y son por tanto factores de riesgos para la conducta suicida son fundamentalmente los siguientes.
padecer cualquier trastorno mental, trastorno psicológico o del comportamiento. Las enfermedades médicas, sobre todo cuando cursan con dolor físico, son crónicas o generan una alta capacidad o interferencia en la vida de las personas. El aislamiento social, la exclusión social, la alineación con la sociedad es otra fuente indudable de dolor y sufrimiento. Las pérdidas, lo que conocemos como duelos, no solamente las pérdidas de seres queridos, también las pérdidas de estatus, las pérdidas de dignidad, la pérdida de salud, la pérdida de expectativas o de oportunidades. Tener un autoconcepto negativo, o lo que conocemos popularmente como una baja autoestima, es sin duda también una fuente importante de dolor mental. Añadimos también el sentimiento de carga, la vivencia de experiencias traumáticas o dolorosas, sobre todo cuando ocurren en etapas tempranas en la vida de la infancia o de la adolescencia, y por último los estados mentales aversivos como la impulsividad, la agresividad o la violencia. Si este sufrimiento es percibido como interminable, insuperable, inmodificable y sobre todo carente de sentido, podemos encontrar un estado de indefensión que favorece la aparición del segundo componente de nuestra teoría, la desesperanza. Y es este binomio de dolor-sufrimiento más un estado de desesperanza lo que genera pensamientos del tipo «no hay nada que yo pueda hacer», «¿para qué intentar superarlo?», «jamás acabaré con este sufrimiento». Y así esta idea de muerte puede considerarse como suicidio cuando se valora la opción de acabar con este sufrimiento poniendo fin a nuestra propia vida. Cumple, por tanto, una función de escape, de huida y, en cualquier caso, el cese o el fin de un estado aversivo de conciencia. Estás escuchando Sonidos de Psicología, un podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. El tercer componente es la conectividad o la conexión a la vida. Puede definirse fundamentalmente por dos variables: nuestros vínculos, disponer de personas que brindan calidez, apoyo, empatía, seguridad y que estén disponibles y sean estables. Y por otro lado, nuestro sentido de vida o nuestro propósito de vida. La manera de ver el mundo, de vivir y de dar significado profundo a nuestra existencia lo conocemos como las razones de vida. Decía Friedrich Nietzsche que aquel que encuentra un porqué puede superar cualquier cómo. La conectividad es un factor de protección y un amortiguador del sufrimiento humano. Una vez que ha surgido la idea suicida, es decir, hemos completado la fase ideativa, se da un balance cognitivo, una fase deliberativa, donde la persona afrontará la situación si considera que su conectividad es mayor que el sufrimiento vivido. Se mantendrá en un estado de ambivalencia cuando considere que tiene las mismas razones para vivir que para morir, es decir, el sufrimiento está igualado a los factores de conectividad. Pero si el sufrimiento y la desesperanza es mayor que la conectividad de la persona, existe el riesgo de que la idea suicida progrese. Y esto significa considerar y aceptar que el suicidio es una opción o una salida válida. El siguiente paso, la premeditación o la planificación, implicaría la elección del método, la oportunidad, el lugar, el momento, etc., lo que conocemos como actos preparativos finales. E indudablemente podríamos estar hablando que la idea suicida se ha transformado en una intencionalidad suicida. Siguiendo esta teoría, vamos a poner un ejemplo que nos ayude a entender la teoría. Repito esto último. Siguiendo esta teoría, vamos a poner un ejemplo que nos ayude a entenderla. Si una persona que padece una enfermedad física crónica y depresión, dos importantes fuentes de sufrimiento humano, considerara que su situación vital no tiene solución y nada podría hacer para que ese dolor psicológico y físico desapareciera, es decir, el estado de desesperanza, podría generar la idea suicida en su mente, contemplándola como una salida, un escape a esta situación o para cesar el dolor. Pero la idea suicida se desarrollará y será aceptada
Solo si la conexión con la vida de la persona, su entorno, amigos, su familia, sus hijos, el sentido de vida, el amor por su profesión, tener un propósito, etc., es decir, la conectividad con la vida, es menor al sufrimiento que padece. Por el contrario, si la conexión a la vida es considerada suficiente y mayor al sufrimiento y la desesperanza, la persona no considerará la ideación de suicidio y, pese a su sufrimiento, decidirá afrontar la situación y adaptarse a la misma. Desde la psicología clínica podemos prevenir e intervenir en personas que sufren ideas de suicidio, siempre y en todos los casos, siempre que la persona pida nuestra ayuda. Una principal estrategia obviamente irá dirigida a paliar o aliviar la fuente de sufrimiento o de dolor, ofreciendo un tratamiento accesible, desarrollando intervenciones psicoterapéuticas, acompañando a nuestro paciente, facilitando un drenaje o regulación emocional y, sobre todo, validando el sufrimiento y el dolor de esta persona. En segundo lugar, trabajaremos sobre el concepto de la esperanza, infundiendo la misma, ayudando a reestructurar ideas, habilitando alternativas, generando ilusión, siempre desde el compromiso con nuestro paciente. Mi lema, yo contigo, siempre. Y finalmente, ayudaremos a la persona a encontrar su sentido de vida, reduciendo su aislamiento, el estado de soledad, aumentando las razones de vida y generando nuevos vínculos sanos. Es una manera de enganchar a la vida. Recuerda, la ideación suicida resulta de una combinación de dolor y desesperanza. La vivencia de uno de ellos sin el otro puede originar un deseo de muerte, quizás no querer vivir, pero nunca el planteamiento de acabar con la propia vida, lo que conocemos como idea suicida. La conexión con la vida es uno, si no el más importante, factor protector y amortiguador del sufrimiento humano. Por este motivo, la soledad, el aislamiento social y la exclusión de la sociedad son factores de riesgo muy importantes para el suicidio. Y por último, no habrá persona más alejada de una idea de suicidio que aquella que desarrolle un profundo sentimiento de esperanza, disponga de vínculos estables, sanos y protectores, y dote de un significado su sentido de vida. Gracias y un fuerte abrazo a todos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.